voy a tratar de ser breve, ¿no? Por empezar, puse la imagen que elegí para que me pedían seleccionar una imagen que me parece que sintetiza algunas de las cuestiones que trabajé para esta pequeña investigación, este pequeño trabajo, que tienen que ver con las dos dimensiones que yo presento, el edificio por un lado y el entorno por otro. Por empezar, el dibujo es de Moretti, ahí está G. Moretti, no sé si, supongo que en las impresos no está tan claro, pero esa es la firma de él, así que es un dibujo autógrafo de él que él presentó cuando en 1900, digamos, a partir de 1913 lo contratan, él estaba trabajando en Buenos Aires, en el Monumento a la Independencia y a la Revolución Argentina, a la Revolución de Mayo en la Plaza de Mayo, el palacio que ya estaba iniciado, a partir del proyecto de Meano, más las modificaciones que hubo, sobre todo en el tema de la ubicación, que después vamos a ver. Y entonces aquí están, yo les decía que las dos dimensiones que yo traté de reflejar en relación a la actividad de Moretti y el Palacio Legislativo, que es el completamiento del edificio, ¿sí? Y aparece algo del entorno, por allá, medio como diluido, pero aparece un entorno. Ese entorno no es el entorno que tenía el Palacio en 1913. ¿Sí? Vale aclarar eso, ¿no? No es que él está dibujando la perspectiva de lo que estaba. Está dibujando algo de lo que él imaginaba, ¿no? Esto que después van a aparecer en sus proyectos más de carácter urbano. ¿Sí? Incluso aparece, por eso también me gustaba, esta no es la fachada principal, esta es la fachada posterior. La fachada principal está del otro lado, que da hacia la avenida, pero él plantea algo que nunca se hizo, que es esta terraza, esta ampliación, que es muy de los edificios, ¿no? Porque si yo me acordaba el proyecto del Correo Central, que habían planteado Maillart, toda esa terraza que lo comunicaba con la bolsa de Christoffersen, pasando por Alem, es decir, tiene esas características, ¿no? Que no se construyó. Claro, no se construyó. Ah, sí, sí, no se construyó. ¿Sí? Esto no se construyó. Acá hay unas escaleras y hay una vereda. Hay solo una vereda y unas escaleras. Así que esto, él lo proyectó, lo firmó. Entonces están todas estas dimensiones, ¿no? Como la dimensión del edificio, que además la perspectiva que toma Moretti es bastante, digamos, es casi un gran angular, ¿sí? Porque lo toma prácticamente entero, por lo menos sus dos fachadas, una de las laterales y la parte posterior. Un planteo medio difuso, pero un planteo de entorno y una especie de intermedio entre el edificio y su entorno inmediato y su entorno adyacente, para llamarlo inmediato, lo que está ahí, el jardín que está rodeando el palacio, y lo adyacente, el conjunto que rodea todo ese área, ese espacio público alrededor, ¿no? Bueno, y el primer mapa que aparece en el texto es pues como para ubicar un poco el tema de Montevideo y cómo aparece la ubicación del edificio, ¿no? Acá se ven, ¿no? los tres, el eje de crecimiento de la ciudad a partir de la ciudad vieja, la ciudad nueva y este sector que va a ser la ciudad novísima, delimitada por el Boulevard Artigas. En este caso es un plano hecho después de que se terminó la Guerra Grande. ¿Sí? Y la Guerra Grande había planteado dos ciudades, una ciudad sitiada y lo que llamaba el campo sitiador. El campo sitiador sería todo este sector que está aquí, es decir, la ciudad sitiada era básicamente la ciudad vieja y la ciudad nueva. ¿Sí? La ciudad nueva se agrega a principios del siglo XIX, es un plan de un ingeniero Reyes, argentino, que plantea el crecimiento de la ciudad en torno, digamos, a partir de este eje que es la avenida 18 de Julio, ¿sí? La actual avenida 18 de Julio. Entonces, esto que era el campo sitiador, que para 1865 eran fragmentos urbanos o partes de pequeños poblados que luego se van a integrar a la ciudad como barrios de la ciudad, ahí aparece la Aguada, que es todo este sector de acá. Es decir, que el sector del palacio, que coincidiría con esa letra E, donde finalmente se lo ubica, ya es una traza que viene de la época colonial, es decir, la idea de la diagonal, ¿sí? No es una diagonal como las que abrió Haussmann en París, que las abrió dentro, o incluso la diagonal norte o la diagonal sur en Buenos Aires, que destruyeron parte del tejido de la ciudad para abrir una diagonal. La diagonal ya existía, era un camino que venía de la campaña, que era todo este camino que se fue acá, ese camino sigue bordeando la bahía, acá se ve la bahía, ¿sí?
incluso dice playa ahí, bueno, iba bordeando la bahía y comunicaba el área rural, esto ya es área rural, en 1865, ¿sí? Comunicaba el área rural con la ciudad, es decir, eran los caminos que hacían las carretas de abasto para la ciudad, tal es así que la letra E era una plaza de carretas, como cuando uno ve esas fotos de Plaza 11 en 1800, para esta época, en 1800, o Plaza Constitución, que ve todas las carretas, ¿sí? Y la llegada del abasto de la ciudad, cuando todavía no estaban los mercados de abasto, todos esos lugares, las carretas llegaban hasta allí, y bueno, y a partir de ahí iban y venía la previsión. Con una cuestión más característica de este lugar, que ese lugar le ponen la aguada porque habían pozos de agua dulce, ¿sí? De ahí viene el nombre, para, así como, qué sé yo, en Buenos Aires los aguateros sacaban el agua del río, estos en lugar de sacarlo del río, lo sacaban de pozos de aguas dulces que estaban por aquí, y a partir de estos caminos, todos estos son caminos rurales, ¿no? Es decir, todas estas son hoy avenidas importantes que se integraron a la estructura de Montevideo y que llegan a ese sector del centro de la ciudad. Es decir, que parte de sobre donde se van a plantear los monumentos, los edificios monumentales que tienen relación con los poderes del Estado a fines del siglo XIX, por eso yo también puse en el trabajo este plano, en realidad es un esquema, ¿no? De la propuesta de Norberto Mayar, que Norberto Mayar trabaja en Buenos Aires. Es decir, a Norberto Mayar le va mejor en Buenos Aires que en Montevideo, porque en Montevideo finalmente todas las propuestas de él nada se hace. ¿Sí? En cambio acá viene y hace el Nacional Buenos Aires, el Palacio del Correo, el Palacio de Tribunales, que tienen mejor fortuna acá. Pero él hace esta propuesta que es de carácter privado, la presenta al gobierno, a la Intendencia Municipal de Montevideo, hace dos propuestas, una en el 87 y una en el 89, en la del 89, pone ahí, digamos, el Poder Ejecutivo en donde hoy estaría el Palacio Municipal, en 18 de Julio y Ejido, que era el antiguo lugar del cementerio británico. La Justicia la pone por este lado y el Palacio Legislativo en ese lugar, que, como ustedes verán acá, no tiene mucha definición. Incluso esto yo lo hablé, por supuesto, con gente del Uruguay, del Instituto de Historia, para que me clarificaran, porque como este está hecho en el Instituto de Historia, esta sigla es el Instituto de Historia de la Arquitectura, que es el equivalente al IA del Uruguay, como para que ellos me explicaran qué quisieron poner cuando ponen ese triangulito allí. ¿Qué era ese triangulito exactamente? ¿Se corresponde con los planos actuales de la ciudad de Montevideo? ¿Qué hay en ese lugar? Y bueno, lo que ellos me responden es que como esto es un esquema, en realidad aproximadamente coincidiría con lo que era la Plaza General Flores o esa plaza de frutos donde llegaban las carretas, y sería aproximadamente el lugar donde la Avenida Graciada se encuentra con ese sector, que es donde hoy está el Palacio. Es decir, que a mí me parece importante este plano porque Mayar fija, por primera vez, si bien es un plano teórico, porque tampoco de esto nada se hace, ¿sí? Es un plano teórico, él fija el lugar donde finalmente después se construye el Palacio. Es decir, lo señala el lugar. Bueno, esto es 1889, entonces en esos últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX se empieza a pensar entonces efectivamente en construir algunos de estos edificios, el Palacio de Gobierno, el Palacio Legislativo. Entonces ahí yo lo puse en el trabajo a partir de una manzana que queda vacante de la liquidación de un banco del Estado, que liquidan las propiedades y los bienes de ese banco. Queda esa manzana allí en ese antiguo camino, ahí aparece, ven, dice Plaza General Flores. Esa era la plaza de frutos y la plaza de llegada de las carretas en el siglo XVII-XVIII, ¿sí? A la ciudad. Entonces, ese lugar que todavía no tiene forma, ¿sí? Es una serie de calles que están dando a ese lugar que es medio amorfo, ahí frente a la iglesia de la Basílica del Carmen, es el que designan en 1904 para el concurso internacional, el lote, digamos, la manzana para el concurso internacional que gana Meano. Bueno, yo puse el tema de todas las idas y venidas que hay, yo ahora no lo voy a repetir, en torno del concurso, que en realidad no hay un primer premio, hay 2 segundos. Esto sí es interesante, yo esto no lo puse en el trabajo. El segundo premio es el del español Manuel Mendoza y Sáez de Argandoña.
en el cual, si bien yo puse ahí el testimonio que saqué del Archivo General de la Nación del ingeniero Andreoni, en el cual él dice por qué, que es este texto que está acá lo cité, no, perdón, acá cité lo de que dice Meano para identificar el estilo que él utiliza, ¿no? El tema de lo clásico, lo griego, de la época de Pericles, pero luego, cuando Andreoni hace el texto, la memoria o cuando hacen, mejor dicho, la memoria del debate del jurado, él refuerza esto, justamente se apoya en esto, ¿no? Para decir, bueno, lo que mejor representa un edificio para el tema legislativo, el tema del carácter, ¿no? Esta idea de que, bueno, lo griego, lo romano, la legislación, la democracia, ¿no? Que es, digamos, si bien no lo dice Andreoni, el ingeniero Andreoni, cuando uno mira el proyecto de Mendoza, del español, además de él dejarlo de lado, porque no, ahí lo dice, ahí sí puse la cita de Andreoni, ¿no? Esto está en el trabajo que presenté. Que más que estas líneas armónicas y elegantes, en realidad cuando uno lo mira este edificio, más que un edificio clásico, se está empezando a parecer, parece la estación lo miraba los otros días, de Stacchini de Milán, el Milano Centrale, ¿no? Tiene digamos, esos elementos que están como a medio camino entre lo nuevo, entre tradición y modernidad. ¿Sí? Y esto Andreoni, se ve que era un señor súper clásico, ¿no? Habrá dicho, no, mejor esto no representa, ¿no? Vamos a lo clásico, ¿sí? Y dejamos esto de lado. Entonces ahí aparece esta cuestión, ¿no? Este tema, yo también lo trabajo con el tema del estilo, ¿no? El tema del estilo, que ahí cuenta. Y yo lo dice así, el Meano lo pone en la memoria del concurso, estilo arquitectónico, lo pone él como subtítulo. Cosa que mirando la memoria de Mendoza no figura un subtítulo, yo la busqué, no figura como subtítulo estilo arquitectónico. Es bastante funcionalista la memoria de Mendoza, en ese sentido es bastante moderno el proyecto. Es decir, el proyecto, la descripción que él hace en la memoria, que presenta en el concurso, es una memoria que él habla de las características técnicas, de las circulaciones, de las innovaciones en el campo técnico de los transportes, de los ascensores. Llama la atención por lo moderno del discurso, ¿no? acompañado de este edificio. Eso llama bastante la atención. Eso lo trabajaré yo en otro momento, no daba para este texto para trabajar, si no ya es un texto solo sería el concurso. Y todas las propuestas y todas las memorias y todas estas cuestiones entre tradición y modernidad es un trabajo aparte. Ya es un capítulo eso. Era muy extenso todo esto. Bueno, en fin, uno hacerlo. Bueno, y después el otro tema es el tema de la ubicación. Ahí está. Estos son de un texto de Moretti, ¿sí? Que yo lo puse ahí en el texto, en donde él hace este texto lo presenta él en 1921. ¿Sí? Publica, hace como una especie de historia del Palacio Legislativo. Hace un racconto a la italiana. Entonces dice, bueno, el lugar original, A, frente a la iglesia. El primer lugar donde deciden trasladarlo, B, la Plaza de Frutos o la Plaza General Flores, el lugar donde llegaban las carretas. El primer lugar que se piensa, no se lo construye en este sentido, pero la primera propuesta de ubicación del palacio, digamos, del Palacio de Meano, revisado por Bianchini y Vázquez Varela, ¿sí? de los uruguayos que se encargan de traducir y reacomodar los planos de Meano, sacándolo del contexto original para ponerlo en este otro lugar. ¿Sí? Ahí hay un reacomodamiento de los planos, pero fíjese que miraba para el otro lado. La avenida Graciada es esta que está acá. ¿Sí? La Graciada es esta que está acá. Si lo pusieron mirando para el otro lado, es extraño esta forma. Bueno, ese es el primer estudio que hacen, después lo dan vuelta, ¿sí? le crean esta plaza semicircular, esos son siempre proyectos, ¿no? Siempre son proyectos. Con esta idea y con esta posición lo empiezan a construir, es decir, la piedra fundamental se pone en 1906, la pone Valle, el presidente, Valle y Ordóñez, pone la piedra fundamental, bendice, bueno, no, mucha bendición no hubo porque estos eran medios laicos, y finalmente lo empiezan a construir. Bueno, y ahí están las fotos de la construcción, fíjese el entorno, ¿no? Estas fotos que son del archivo, este es del archivo de la Facultad de Arquitectura, del Instituto de Historia.
¿no? Que es ese barrio que ya está consolidado, pero con casitas muy... Fíjese la calidad de las casas, ¿no? Es prácticamente un barrio periférico, lejano del centro, con casas muy, muy sencillas, ¿no? Ni siquiera cornisa, ni frontis, ni pilastras, ni nada. Es un barrio que está consolidado, porque usted, todas las fotos que uno ve, el barrio existe. Pero, y lo que llama la atención de estas fotos, esto es un artículo del diario, esto es otro importante, y es otro capítulo a trabajar, que tampoco lo pude trabajar ahora, que es cómo siguió la prensa todo el proceso de la construcción del palacio. O sea, todo salía en la prensa, todo, los debates, pero en el diario El Día, que es como decir acá el diario La Prensa, La Nación, El Clarín. O sea, no en un diario que leían, no sé, los intelectuales de la época. O sea, que los diarios, no me acuerdo de qué diario es, bueno, tendría que mirar ahí el texto del archivo, pero esto salía en El Día, en el Observador, todos los diarios de esa época, de principios del siglo XX. O sea que lo siguen, pero minuto a minuto van siguiendo la construcción del edificio. Es que el edificio realmente es un símbolo nacional, ¿no? Y es una cuestión de preocupación y de debate, no solo de los arquitectos, sino el diario lo difunde y de alguna manera participan todos, ¿no? La cuestión de lo que allí está pasando. No es ajeno a lo que pasa en la ciudad, ¿no? Y eso es algo importante, ¿no? A veces uno cree que la construcción de estos grandes edificios, ¿no? Era una cuestión de la academia, ¿no? Se ocupaba la academia, la facultad y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Y el resto, bueno, a nadie le importaba. Y bueno, evidentemente, por lo menos a la prensa le importaba. No sé cuántos leían estos artículos, no hay un registro de cuánta gente leía todo esto. Pero bueno, ahí están, en los diarios están. Y hay cantidad, ¿eh? Tengo relevados de los archivos, de todos los archivos del Uruguay, me he pasado semanas escaneando artículos de todos los archivos con todos estos diarios. Bueno, ahora Moretti no llega en 1913, digamos, cuando llegan los italianos al Río de la Plata hay distintos niveles de su íter académico, ¿no? Algunos llegan y hacen sus primeras obras en el Río de la Plata, otros... Bueno, el caso de Moretti, él nace en 1860. O sea que cuando él llega en 1909... es un hombre que ha no solo madurado, sino que ha hecho una serie de obras en Italia, es profesor de la Academia de Ibrera y luego del Politécnico, es director del ente patrimonial de la Lombardía y del Véneto, ha reconstruido el campanario de la Piazza San Marco, de la Basílica de la Basílica, ¿no? Que se había derrumbado en 1902, y digamos, no es que él, bajo la dirección de él en la parte patrimonial de la región del Véneto y de la Lombardía, se hace esa obra. Y él ya tempranamente, fíjense, en 1888, participa en dos concursos que tienen que ver con, bueno, cuando Roma deviene capital del Reino de Italia, se piensan en hacer estos programas del Palacio Legislativo, el Palacio de Justicia, que el Palacio de Justicia sí se hace, y entonces presenta este proyecto. Este parece la parte de Meano, ¿no? de nuestro Congreso Nacional, ¿sí? La parte central con la cuadriga de Víctor de Paul y demás, me hace acordar mucho, ¿no? este tipo de detalle, no el resto. Y también hace el proyecto de ampliación para el concurso de ampliación de Montecitorio, ¿sí? donde funciona la Cámara de Diputados. Bueno, estos proyectos finalmente no se hacen, pero, digamos, este es un poquito posterior, es de los años siguientes. Entonces, él ya, digamos, experiencia proyectual en grandes edificios tenía, cuando llega al Río de la Plata. No es un advenedizo o que, bueno, decide, aprovecha la oportunidad y se dice, bueno, sí, denme el palacio. Sino que él tiene su experiencia, si bien proyectual, si bien estos edificios no se hicieron, bueno, eso él lo tiene. Pero no solo viene con eso, sino que cuando él llega en 1909 para hacerse cargo del concurso, también ha experimentado en distintos programas dentro de la arquitectura italiana del norte, como por ejemplo, programas que diríamos más de arquitectura utilitaria, ¿sí? Como son estas centrales hidroeléctricas, en donde, y yo lo puse ahí, y cité al autor de donde estoy sacando estas imágenes, que es Luca Rinaldi, que hizo su tesis doctoral en el Politécnico sobre la obra de Moretti
en Italia, ¿sí? Y él lo que dice que, bueno, él tensa el vocabulario, es decir, la postura de Rinaldi es, en realidad, esto no sería el Liberty o el Floreale italiano, la versión del Art Nouveau en el norte de Italia, sino que lo que dice Rinaldi es, él tensa, digamos, al máximo las posibilidades dentro de la estructura de su herencia, de su aprendizaje clásico, y en un edificio que no es un edificio que por el tema del carácter tendría que corresponder a una arquitectura clásica, como veíamos en los anteriores, bueno, él se juega por un lenguaje más, con menos rigor clásico, para decirlo de alguna manera. Entonces aparecen en el interior, el exterior, y tiene varias represas, ¿sí? en la zona de los Alpes. Bueno, y por otro lado está el contexto urbano en el cual se forma Moretti y de las transformaciones de su ciudad, Milán. Que un momento muy importante y previo a todas las renovaciones de fines del siglo XIX en Milán es la Milán de Bonaparte y de Giuseppe Antolini. La propuesta de transformar a Milán en la capital de todo ese estado, ¿no? Que de la época después de la invasión napoleónica, y ponderar, valorizar el monumento medieval o por lo menos el monumento civil junto con el Duomo más importante de Milán, que era el Castello Sforzesco, ¿no? Entonces la propuesta de Antolini, que después queda como una especie de relicto, ¿no? Esta idea de, si bien no se hace esto, se retoma años después cuando, bajo el proyecto del ingeniero Beruto, se hace el plano regulador de 1889. Este es el área central, ahí estaría la zona de la piazza, ahí está el Duomo, este sería, y ahí estaría el Castello Sforzesco, ese cuadradito que está ahí. Ven que reaparece el tema de un círculo o un semicírculo que rodea el castillo y crea un parque, el Parco del Sempione, atrás. Y después, básicamente, el piano Beruto tiene que ver con cómo se integran, después de los muros españoles, estos muros que circundaban el centro histórico de Milán, qué es lo que pasa con la ampliación de Milán más allá de toda esa cinta muraria, ¿no? Que son todos los barrios de toda esta especie de anillo en torno del casco antiguo, que sería todo esto que está acá. Por supuesto, también, como pasa en el plano de Cerdá para Barcelona, hay intervenciones sobre ese casco antiguo de regularización de vías, como por ejemplo la vía Dante, que es esta que conecta el Castello Sforzesco con la Piazza Cordusio. Es decir, el piano Beruto, estas son fotos históricas de cuando se realiza el plan, y las modificaciones, Milán todavía conservaba los canales, ¿sí? De la época, qué sé yo, de los Sforza, conservaba todos los canales y demás, entonces rellenan, cegan gran parte de los canales, abren esas avenidas, aparece toda esta arquitectura, hay todo un capítulo que tiene que ver, ya sabemos, lo mismo pasó con el plan de Haussmann, lo mismo pasó con el plan Cerdá, todo el tema de la vivienda y cómo es el tema del uso del suelo, ¿sí? Porque estos planes no eran solamente un plan de embellecimiento para trazar calles, había todo un interés inmobiliario detrás de todo esto, ¿no? Esta es justamente la parte, la Piazza Cordusio, donde están las obras de Luca Beltrami, allá se ve el Duomo al final, y la otra parte que termina justamente en el Castello, que esto es una reconstrucción de Luca Beltrami, la torre del Castello. Vais cerrando. Bueno, entonces Moretti, él también viene con su aprendizaje urbanístico. Este es un proyecto que él presenta para Piazza de Ferrari en Génova, no se realiza, pero lo presenta con este tema de estas características, y finalmente él pone la atención, dice, esto es lo que él el proyecto que él encuentra cuando llega en 1913, esto es lo que él propone, regularizar y crear todas esas galerías aporticadas, ¿sí? alrededor del edificio, que es que ustedes lo tienen ahí en el texto. Bueno, básicamente todo el sistema, la monumentalización, esto no estaba en el proyecto de Meano, ¿sí? Digamos, la participación de artistas italianos en lo que es herrería artística, mosaicos, estos son los balcones en el interior, ¿sí? del salón, y esta idea del último Moretti, ¿sí? Este es el Palazzo de Assicurazione Generali
de Milán, en Milano, que está detrás del Duomo, ¿sí? Su última obra, donde aparece esto que yo les decía que pongo ahí en el texto, aparecen los elementos clásicos, pero con elementos decorativos que empiezan a, digamos, él empieza a tomar algunos de esos elementos para poner, pero solamente en la parte decorativa, ornamental, en la fachada, por ejemplo, de este edificio. Y todo este sistema irregular que rodea el palacio, él propone no solo los alrededores, sino también el sistema de la avenida. Bueno, esto lo tienen ahí. Y esta es la final que, en 1925, cuando se inaugura el palacio, la situación de Montevideo era esta, ¿no? La avenida sin conexión, es decir, terminaba ahí en esta calle, esta es la calle Rondó, terminaba en ningún lugar, ¿sí? Llegaba a un lugar, faltaba el trabajo de conexión. Moretti eso no lo plantea en su trabajo, ¿sí? En su trabajo él la hace terminar en una especie de placita, de lugar circular, ¿sí? No plantea un remate. Por eso yo pongo en el trabajo que él siempre piensa en función del palacio, no piensa en función de la gran perspectiva, ¿sí? Poner algo, un edificio del otro lado, como para hacer un pandán, ¿sí? Eso no le interesa, lo que le interesa es regularizar lo que está pasando alrededor del palacio. Y ya que las pasé rápido, digo una palabrita de esto. Esto es el proyecto de él para la Plaza de Mayo, que es con el entorno, con el cabildo, la catedral, ¿sí? En 1909. Y él hace también un proyecto para, digamos, monumentalizar la Plaza de Mayo. Ese es el que yo puse en el texto. Que nadie se lo pide, él lo presenta, ¿no? De lo que verán, el cabildo, pobre cabildo. Y queda la catedral. ¿Sí? La catedral, la curia, todo eso queda, pero después hace una plaza como el proyecto de Mengoni para la piazza del Duomo. ¿Sí? Se parece bastante toda esta arquitectura. ¿Sí? Bueno, nada más. Bueno, la verdad que realmente me gusta el tono de work in progress, como dicen los americanos, que tiene el trabajo, así está sacado por un momento de la computadora, pero se siente que se está trabajando, y eso es muy lindo porque permite ver, se notan cosas que está pensando Luis y que él mismo manifestó. Esto me gustaría ver, que eso me abre algunas preguntas que todavía ni siquiera las puedo formular, ¿no? Se siente un poco eso en el texto y me parece que es lo más valioso de un proceso de trabajo. No sé en qué etapa estás de la tesis. Ahí estamos. Acá, digamos, acá. Too much para una tesis, me parece que está como a medio camino ya. Todavía no es una tesis de maestría, pero está tendiendo un poco a hacer otra cosa. Y no está mal, más allá de todo, porque me parece que la clave siempre de estos trabajos de investigación son las preguntas, ¿no? Por supuesto, las preguntas salen del material, ¿no? Si no hay manera de hacer uno puede hacer una pregunta inicial, disparadora, pero lo que es muy valioso en primera instancia, que está puesto aquí todo junto, y así, todo junto y puesto sobre la mesa, es este extraordinario material de trabajo que no es que fuiste y está, como sabemos todos, sino que fuiste a buscar. No es que nunca está nada todo junto, por más archivo entero que tengamos de alguno, nunca está todo junto, y la clave es ponerlo con alguna relación. Me alegra muchísimo que en esta exposición que hiciste tan rápida, no hiciste mención ni a la introducción ni al final, que están pegadas así. O sea, el trabajo es así, y tiene una introducción y un final y un título. Y toda tu exposición es esto. Entonces, me parece que el valor está ahí, que no sé si el título, que por otro lado es algo que es central. Creo que uno siempre que está trabajando está todo el tiempo poniendo títulos, porque eso es lo que va marcando el eje. Y entonces avanza un poco y siempre hay un archivo de títulos, ¿no? para ir reordenando justamente a partir de las preguntas. Creo que yo lo que quiero comentar son 2 o 3 cositas respecto de eso. Me parece que, y no está, digo, afortunadamente, no está encarado la mirada sobre el material
sobre esta pregunta de la traducción de modelos. Y creo que no es la mejor o la que más te puede ayudar, porque me parece que es un aparato de mirada que vos lo traes, es un camino bien interesante, traes a Bourdieu a través de Alicia Novik, que todos la queremos mucho, pero digamos, no hay ni Bourdieu ni Novik, es decir, como aparato teórico. Hay algo que uno trata de agarrarse para tratar de decir, será por acá. Yo creo que el aparato teórico está acá adentro y que son las preguntas que vos mismo vas deslizando por ahí. Unas que para mí vos decís, ¿qué querrá decir eso del espíritu del tiempo, las costumbres del lugar, de dónde sacará esas ideas? Bueno, y ahí está el corazón, me parece, para darle como una segunda vuelta a estas descripciones que están muy atinadas y que dejan abiertas varias preguntas. La primera cuestión en ese sentido es que uno a veces cuando trabaja, o los que están trabajando sobre figuras, no digo sobre biografías, pero sí sobre... decía que uno lo que más a veces le resulta interesante y es una especie de ilusión imposible, es que es llegar a ponerse en la cabeza al proyectista, ¿no? Llegar a un punto, sobre todo cuando uno trabaja bastante concentrado en alguna figura, sino en un colectivo puntual o en una obra puntual. En ese sentido, me costó, quizás porque hice una lectura rápida o demás, una cuestión de orden, me costó la cronología del relato, de la manera que contás. Y eso me parece que tiene que ver con este estado de armado, de que estás vos pensando esto. Pero la cronología que se confunde, o que al leerla, pero también creo que hay algo en tu manera de contarlo, es que me parece que hay momentos que no podemos tomar este periodo como un continuo. Está la guerra, no es lo mismo, digamos, toda la movida en términos del interior de la disciplina, la movida del Deutsches Verbum, digamos, entre el fin del 19 y principios del 20, toda la tensión que produce, por un lado el debate del Deutsches Verbum, por otro lado la figura de Otto Wagner en Viena, el impacto de la guerra y la digamos, incidencia violenta que sesga el debate italiano con un sesgo que es eso que es el futurismo, que si hay, que digamos, entre un debate general hay un rasgo que es esa tensión, que lo que está pasando en este momento del texto es que está todo como amontonado, ¿no? En ese sentido. Yo creo que una cronología así dura, fría, repasar todo esto como si lo pusieras por un ratito en un cuadrito con una grilla, te va a hacer ver cosas en su momento distintas. Porque que esté Moretti en el 25 mirando para atrás, le tenés que tener desconfianza. Está mirando en el 25 y él contando su propia historia. Entonces, para rearmar la historia, después cotejar con cómo él te cuenta qué le parece, qué fue lo que pasó, me parece que ibas a encontrar algunas pistas. La otra es la cuestión de lo italiano. No hay Italia. Por más unificación, por más, es decir, sin duda que, o mejor dicho, hay una tensión entre Italia, en términos de los debates nacionales, como hay una tensión entre lo que es Alemania, Francia, Uruguay, Argentina, digamos, en términos del debate por los rasgos o el carácter nacional, pero claramente el debate intraitaliano es muy fuerte en términos políticos. Entonces habría que ver ahí el lugar en términos de la representación de si es posible, porque hay una búsqueda de un carácter nacional italiano que lo va a poner en acto, digamos, Mussolini, por ejemplo, por superar una instancia de dominios particulares y ver qué lugar tiene Milán, Florencia, Roma, básicamente porque esas diferencias marcan el sesgo durante el 19 en la formación académica.
Cuando trabajábamos con Aliatas, por ejemplo, sobre el neorrenacimiento de los años 60 hasta el 80, la discusión era cuál es el Renacimiento y el de dónde. ¿Es el de la Academia de San Luca de Roma? ¿Es el Renacimiento de Florencia? Son dos renacimientos distintos. Y eso es un debate interno y contemporáneo, ¿no? Entonces, aún en esas maneras de nombrar ellos mismos, la sutileza es enorme. Entonces, esa es una cuestión. La otra cuestión es esta particularidad de la Academia de Brera, donde está Moretti, digamos, sucediendo, compartiendo y desarrollando las ideas de Camilo Boito, y es Camilo Boito el que había planteado que el profesional milanés prácticamente, yo no sé si italiano, pero el profesional moderno que se va a formar en Milán, dirigiendo las dos cosas, la academia y el politécnico, cuestión que algunos estudios plantean que le era difícil separar, cuando en general la formación politécnica y la formación académica tienen sus rasgos y están en tensión, como en el caso francés. No solo esa comunión de ver qué es lo politécnico y qué es lo académico en esta mirada de Boito, sino que Boito traza un perfil de arquitecto en el que dice el arquitecto tiene que ser internacional. ¿Qué quería decir ser internacional? Salir de lo local, lo dice literalmente, mirar lo que está pasando en Europa, y vos por ahí deslizás Europa y otra vez, lo mismo que digo para Italia, tenemos que decir qué es Europa antes y después de la guerra, cuáles son los centros que están mirando. Promovían, es decir, un profesor para que pueda ganar un concurso en Brera tenía que haber viajado, tenía que haber estado en otros centros, y la promoción permanente de la participación en los concursos. Es de ahí desde donde te digo que no te ayuda a pensar en ese modelo casi más posmoderno de la teoría de la recepción de traducción de modelos. Porque te ahoga, vos te hace solo mirar, a ver, esto es un pedacito de esto es un pedacito de otro, y eso no es así, no es decir, la composición Beaux-Arts es un sistema compositivo en donde lo que va a pasar es cuál es la posición teórica de esa arquitectura moderna, que ellos lo planteaban así, voy a hablar de la modernidad dentro del debate de los antiguos y los modernos, ayornado al comienzo del 19, y entonces es esta discusión, como por ejemplo, me resuenan algunas cosas en este debate de Ari y Lanús al comienzo, antes, digamos, de la llegada de René Carman, ¿no? Esos debates de cuál es la arquitectura argentina, si tenemos que buscar una tradición local, si realmente hay que hacer un carácter internacional que supere las particularidades, todo eso está presente. En esa manera de pensar el Beaux-Arts como un sistema, hace que, es decir, están todos y hay una promoción muy especial desde Milán de que participes en concursos internacionales y que viajen, digamos, que es una cosa quizás mucho más fuerte porque es una política académica, quizás más fuerte que la francesa, que va de suyo, que los vienen a buscar a los franceses, ¿no? Estos italianos también por motivos políticos. Entonces me parece que si se puede revisar un poco eso, armás la cabeza de un tipo que está proyectando en cualquier parte del mundo, de una figura, que es lo que les está pasando a todos, y por eso el impacto tan extraordinario de esto que los modernistas del siglo XX querían todo el tiempo denostar, que metieron en una bolsa negra tremenda, que es el academicismo y ya. Y la riqueza, las diferencias, las propias maneras de enfrentar los desafíos técnicos, estas posibilidades de ubicación, las miradas urbanísticas, tienen que ver con cabezas muy abiertas, no de mirar referencias y modelo y ver qué tomo, ¿no? Por eso digo que estás muy cerca con el material que tenés, como dejate más llevar por lo que dice el propio material. La otra cuestión es que sería interesante ver, bueno, quizás vos estás centrado acá en la figura de Moretti, que llega como una suerte de hecho consumado, pero el debate de Maillart cuando está acá, forma parte de un intenso debate
sobre la ciudad de Buenos Aires que funcionaba como un ajedrez de piezas, ¿no? De dónde poner. Había un debate, ¿dónde hay que poner los edificios de Estado? Entonces ahí me queda a mí por ahí una pregunta que seguramente por ahí la tenés en el recorrido y que nos salta con claridad, es esto de descentrar y tratar de buscar los lugares representativos para poner las sedes del gobierno nacional, si bien apareciera como una preocupación de Valle, ¿cómo es ese debate político? Hay una demanda política allí de dónde poner estas cosas y cómo es la diferencia entre, si la hay tan fuerte como sí la había acá, casi violentamente fuerte, entre gobierno municipal y gobierno nacional. En Buenos Aires era así, no creo que sea tan fuerte en Montevideo, pero desconozco esa interna. Básicamente serían esas cosas, la verdad que es muy atractivo, es muy interesante. Me gustaría que a partir de acá, bueno, obviamente, ¿no? El aparato teórico milanés es muy mixto y muy ávido del debate. Boito y promovía mucho, estén atentos que están discutiendo los ingleses, que están discutiendo, hay mucha tensión, digamos, atracción positiva sobre los que están llevando la delantera, que son Suiza y Alemania en las escuelas técnicas. Entonces, ¿a dónde tenemos que estar mirando para ayornar nuestra escuela? Todo eso. Y Moretti sigue eso, aunque Moretti tiene otras contradicciones que sí tienen que ver más con el carácter nacional. Y ahí es donde digamos, me encantaría que me cuentes qué le pasa a Moretti con ese problema, ¿no? Es decir, avanzando en sus redes y en sus ideas. Pero insisto que debe haber 2 o 3 momentos fuertes, culturales y políticos, que tienen que afectar una figura tan central y tan política y tan movediza, tan internacional como Moretti en su trayectoria. Por ahora hasta ahí, que por favor quiero el próximo capítulo, creo cómo sigue, me resulta interesante. Bueno, en principio quiero decir que a mí el trabajo me gustó mucho porque me parece que nos trae a cuento un tema que por algunos momentos en la historiografía argentina fue el tema, que es el tema de la adaptación de este urbanismo de Europa a nuestros países de América Latina, y creo que acá Luis está poniendo un aporte concreto de una página de esa historia que no ha sido, por lo menos hasta donde yo sé, no ha sido tocada con frecuencia, que es esta dimensión de lo italiano. O sea, sabemos mucho que estaba hasta los límites de los trabajos de Haussmann en América Latina, con todas las objeciones que vos inclusive pones en el texto. Sabemos de algunas otras historias, obviamente de lo que tiene que ver con el urbanismo colonial, pero esta última ola de lo italiano, con estos teóricos que menciona Claudia, no es un tema que haya abundado en la historiografía, no es un tema que haya sido demasiado tratado, por lo menos con la intensidad de otros temas, con lo cual vos estás poniendo, creo que estás haciendo un aporte original muy concreto en este aspecto sobre este asunto. Yo te daría algunos comentarios que no tienen tanto que ver con las fuentes, sino que tiene que ver un poco con la metodología de cómo estructuras el texto. Estoy de acuerdo con Claudia que hay un tema de título. Porque en realidad a mí me parece que me gustaría en realidad hablarte sobre la construcción del objeto de estudio que vos estás planteando. Porque no es casualidad, Luis, que vos en tres puntos del texto vos mencionás al objeto de estudio. El primero decís, apenas empieza, dice, este trabajo estudia el aporte del arquitecto italiano Gaetano Moretti y de otros. Página 1. Página 2, vos decís, el texto plantea una nueva manera de entender las relaciones de los modelos y su posterior traslado en América. Y página 22, volvés sobre este tema y decís, quiero citarte textual, este texto no pretende hacer una historia del Palacio Legislativo, tarea que por otra parte ya ha sido hecha. Entonces, la pregunta que me hago yo es cuáles son los límites reales de tu objeto de estudio. Yo no digo que estas 3 afirmaciones o estos 3 comentarios que vos hacés sean contradictorios entre sí. Quizás en algún punto hasta son complementarios, pero yo creo que
hay que ser consciente de que son dimensiones distintas lo que vos estás tratando. Y por momentos me preguntaba, leyendo el texto, ¿cuál es este verdadero objeto de estudio? Porque son como dos dimensiones muy gruesas las que vos trabajás y mencionás en el texto. Y yo creo que si esto fuera un texto único, o sea, si fuera un texto aislado, por ahí este comentario sería como ocioso de mi parte, pero esto forma parte de una tesis de maestría, según lo que vos declaras. Con lo cual, creo que por ahí te conviene que vos definas estas cosas como criterios de capítulo también, o sea, metodológicamente hablando. Porque una cosa es todo el debate que vos estás haciendo en el tema del estilo, que es un tema gruesísimo. Están todos los italianos, los teóricos y los no teóricos, discutiendo eso. Sommaruga, Boito, Moretti, Melani, sus discípulos acá en la Argentina, Gianotti, que fue el tipo que yo trabajé, Palanti, el otro tipo, de que hablar Christoffersen, que no tenía nada que ver aparentemente con este mundo, y sin embargo lo dice claramente, no colonial, sí colonial. O sea, es un tema historiográficamente muy grueso, el tema del debate del estilo nacional, no nacional, franceses, italianos, noruegos, están todos metidos con ese tema y cada uno con aportes desde su lado. O sea que es un tema muy grueso. Y por otro lado está el tema de este aparato urbanístico, que es como otro universo de relaciones de dimensión para mi gusto equiparable. Es muy, muy denso, es como mucho para un solo aviso, ¿no? Todo esto. Claro, inclusive, mira, Claudia dice, por ahí yo debería... Distinto es que si vos planteás el tema de, que a mí me parece interesante como juego metodológico, si vos estás planteando un urbanismo atado a un edificio, como forma de introducir un elemento de composición del espacio urbano. O sea, vos estás planteando que me parece que aparece el espacio urbano, en realidad sigue siendo el objeto de estudio, la intervención urbana, pero en este caso muy atado a lo que ha pasado con el Congreso y qué sé yo, acá en la Argentina. Y sobre eso te haré un comentario que no sé si es para este texto, pero me parece que es un debate en el cual vos debés ingresar, porque vos estás planteando los términos de ese debate, que es Jorge Enrique Ardoy y Adrián Gorelick. Ojo que los dos están diciendo una cosa muy diferente de ese texto, porque Ardoy, y es un tema que no es un tema menor, porque si fuera en otro contexto yo no te hubiera corregido que en realidad la cita del texto de Ardoy que ponés es del 88, que en realidad es del 95, es un texto posterior el que vos estás citando, pero te lo digo porque Ardoy murió en el interín, entre el 88 y el 95, y el texto que vos citás es un texto póstumo que tiene una historia previa, en realidad. Si no fuera por eso, no me hubiera modificado mucho entre 1988, que es el año que vos ponés, y 1995, que es el año real de la edición del texto que vos citás. Porque es un texto que Ardoy viene trabajando en los años 70, el tema. Y mete en una especie de bolsa a los tres, digamos, seguidores, ponele entre comillas, del urbanismo haussmanniano en América Latina, que es Torcuato de Alvear, Francisco Pereira Pasos y Benjamín Mucuña Maquena, Buenos Aires, Santiago y Río de Janeiro, ¿no? Adrián pone el dedo sobre eso y dice, ojo, esto no es así. En todo caso podemos seguirlo a Pereira Pasos, porque inclusive hay una similitud entre la intervención de la trama urbana, y vos mismo la pones la cita de la grilla y el parque, cuando dice la Avenida de Mayo no es esto. La Avenida de Mayo refuerza la ortogonalidad de la grilla y es muy diferente como concepto de intervención de lo que está haciendo Pereira Pasos en Río, y dice, bueno, y Vicuña Maquena directamente no tiene nada que ver con lo que hace en Santiago. Creo que dice en algún lugar Adrián, no sé si en ese texto o en otro, o por lo menos recuerdo que me lo dijo a mí en persona eso, ¿no? A lo mejor. El asunto es que ese debate, por ahí no estoy tomando posición, pero yo creo que hay un debate historiográfico que me parece que si vos te das el tiempo para analizar el tema del problema histórico, creo que lo debés considerar en algún momento de que esa es nuestra historiografía de construcción, más allá de que este tema fuera en Montevideo y más allá, digamos que forma parte de ese asunto. Yo no tengo mucho más para decirte, Luis, más allá de que insisto que creo que me parece que el gran tema acá que tenés entre manos es una definición de ese objeto de estudio. Ambos valiosos, ambos intensos, ambos poderosos, pero me parece que yo creo que
vos estás en un tema del urbano que este asunto del estilo y este asunto de meterte en esa dimensión, si no la manejás bien, se te puede generar un berenjenal de problemas. Y una cosa más, todavía un poco más pedestre, es que en este tipo de aproximaciones yo creo que la no subtitulación del trabajo no te ayuda. El tema de poner 1, 2, 3, 4, 5, yo creo que ponerle un subtítulo más expresivo a los textos, yo creo que te serviría. Claudia te lo señaló cuando dijo esta cronología que por lo menos se hace un poco confusa. Yo creo que darle entidad a cada sección, yo creo que es como la otra manera, ¿no?, de ordenar un poco este texto, porque hay muchas cosas, te digo, muy intensas, y me parece que no vas a poder resolver todo, porque sobre todo porque una tesis de maestría tiene un aparato teórico de por sí que en algún momento tenés que mostrar. Entonces, y meterte en una dimensión o en la otra son como dos elementos que por lo menos dan un poco como de miedo a acercarte. Y si me permitís, en las citas, y te lo digo como un exabrupto, usa más la itálica. Sobre todo cuando pasas del castellano a italiano, la itálica. Porque yo me encontré leyendo en italiano de golpe y que en algún momento me cambió el idioma, digo, y está muy bien. No, una cosa que por ahí es una tontería, pero yo hubiera pensado al revés, que por ahí, cuando uno está construyendo un texto, no sé, esto lo digo pensando en voz alta, en realidad, en el texto, en el cuerpo principal, pongo la cita en castellano y mando a la nota el texto, ¿no?, el texto en idioma, para decirlo, pero de pronto yo me venía leyendo y como no está la itálica puesta en el italiano, digo, me encontré leyendo en italiano de golpe y digo, ¿qué pasó acá? Pero bueno, nada, terminó acá. Breve referencia, me llamó mucho la atención esto que dijiste de que los diarios siguieron atentamente la construcción del palacio. Quería preguntarte si vos qué tono lo siguieron, tono crítico, tono informativo, tono descriptivo, porque es un tema que no es menor en el marco contextual, digamos, de la construcción del palacio, ¿no? Sobre todo porque si lo llevamos al hoy, me parece que es difícil seguir la construcción de un edificio importante, a no ser que ese edificio sea conflictivo, el barrio o lo que fuere, ¿no? Por eso te preguntaba en qué tono lo estaban comentando, sobre todo teniendo en cuenta que vos dijiste que era la novísima Montevideo, ¿no? Así es novísima, sí. Entonces era un lugar semi-habitado, qué sé yo, pero vos también dijiste que había casas alrededor, ¿no? Eso se ve en la foto. Y por eso me llamó mucho la atención. Esto también habla mucho de la sociedad montevideana de ese momento, ¿no? Y interesada por la construcción de un patrimonio, de lo que iba a ser un patrimonio de la ciudad, ¿no? Esto me parece que no es poco en el inicio del siglo XX. Y me pareció todo un hallazgo de tu parte haber descubierto este trabajo de seguimiento por parte de los diarios, que como bien dijiste vos, no, era el día que es el diario más importante de Montevideo, ¿no? Por eso quería marcarte y hacerte esa pregunta. Sí, el tema, acá se apuntó de que se tocaron varios temas de distintas escalas en el trabajo de Tosoni, pero básicamente es el Palacio de la Urbanística, ¿no? Y hay un título, el título es acerca de la traducción de modelos. Entonces acá vuelve algo a lo que se refirió también Claudia, ¿no? En esto de si los modelos se traducen o realmente más que una simple traducción aparece otro tipo de intenciones, etc. Sin embargo, indudablemente hay una serie de elementos, yo no sé si diría traductores, pero relación entre sí, entre las distintas transformaciones urbanas que se dieron
en el cambio del siglo XIX al XX en distintas capitales o ciudades latinoamericanas y otras tradiciones como las europeas. Vos estás haciendo hincapié básicamente en la tradición italiana, pero también Claudia mencionó a Wagner. O sea, es decir, no sé si subrayar totalmente lo que comentó Horacio acerca de Jorge Enrique Ardoy, pero evidentemente la Avenida de Mayo, Alvear, la Alameda de Vicuña Maquena y el Cerro Santa Lucía, la Avenida Central, Barão do Río Branco, de Pereira Pasos en Río, inclusive hasta el Paseo de la Reforma en la época de Porfirio Díaz en México, con promotores muy marcados, Marcelo T. de Alvear, Vicuña Maquena, Pereira Pasos, Porfirio Díaz, etc., han tenido entre sí como un diálogo, como una serie de relaciones que tienen que ver entre sí, pero a su vez conectadas con esas tradiciones. Evidentemente, creo que se intersectan una serie de tradiciones. Algunos toman partido que es Haussmann en América, pero está Haussmann, está Wagner con Samper en el Ring de Viena, y luego inclusive en la Viena del Partido Obrero Socialdemócrata, la Viena Roja entre 1919 y 1934, con el Gürtel, que es el Ring proletario, digamos, ¿no? Que es alrededor de los cuales los Hofe se instalan y otra serie de intervenciones, pero que tienen un poco que ver con esta transformación de una urbanística y ligada casi siempre a edificios principales, ya sean los Mietpalasten en Viena o lo que fuera en cada lugar. Y creo que la Avenida Graciada, volviendo al tema del Palacio Legislativo de Uruguay, por todo lo que vi en los planitos, que yo no lo sabía bien, era una calle, y se transforma en avenida, o sea, en algún momento dado, remata en un gran edificio, pero por otro lado remata, bueno, en algo que por ahí no tiene esa cosa de masa, que es la Plaza del Entrevero, ¿no? Y evidentemente ahí hubo también, aunque existía ya, hubo una transformación. O sea, se la amplían, no sé qué hacen, no conozco bien el tema, pero evidentemente yendo ahora, claro, con otra modernidad, porque esto es arquitectura de los años 30 y pico, 40, ¿viste? Las cosas de la puente, ¿cómo es? Bueno, Tournier y toda esa gente que edifica sobre eso. Sí. Entonces, ahí me parece, y esto que decías, de que la Avenida de Mayo por ahí no es comparable con Río de Janeiro, Pereira Pasos arrasa con un morro para hacer, y si bien se mantiene la cuadrícula o algo parecido a la cuadrícula, no exactamente cuadrada, sino rectangular, Alvear arrasa con las manzanas, con los centros de manzanas hispanoamericanas, o sea, son... Te corrijo, no es lo que decía yo, lo que dice Arango, que yo lo estaba citando que no había relación en ese sentido. Que no había relación en ese sentido. Bueno, entonces a mí me parece que, volviendo al título, que bueno, y que toda esta tradición italiana, de lo que vos mostraste, que yo en realidad no le conozco muy bien, pero terminó en la Vía de la Consolación, y que de alguna manera es lo mismo, es decir, bueno, a ver, voy a romper todo esto, abrir, para rematar en San Pedro. Conciliación. Perdón, por el italiano. No consolación. Mussolini no te iba a consolar. Vuelvo al título, o sea, acerca de la traducción de modelos. Ahí queda la pregunta sobre la fuerza del concepto traducción. Yo no la voy a responder, pero me queda como picando eso. No, nada más. Vos citás en un momento a Bourdieu que los textos viajan sin el contexto. Y a mí lo que me resulta fascinante de este tema, que hace a una cosa fundacional tanto de Buenos Aires como de Montevideo de esa época, donde el trípode arquitectos italianos, el texto italiano haussmanniano
Buenos Aires, Montevideo, lo cual es un tema que se sale un poco del marco que vos tenés, pero que me surge como apasionante, ¿no? La comparación, como estos mismos arquitectos que trabajan que vienen de Italia, que trabajan en Buenos Aires y en Montevideo, y que generan la ciudad que conocemos, casi la fundan, ¿no? Claro, es interesante comparar, cuando trabajaban en Italia, en Milán, en todos esos lugares, tenían una ciudad medieval ahí debajo, en la cual irrumpía. Y en Buenos Aires y Montevideo no es igual. Montevideo parece más medieval, será porque tiene una costa más recortada, pero en Buenos Aires lo que desdibuja la cuadrícula regular es solamente la costa, pero la costa está más pareja, y Buenos Aires, al crecer hacia el interior, estos arquitectos trabajan sobre una cuadrícula muy regular. Es decir, Torcuato, él rompe manzanas todas parejas, todas iguales por el mismo camino, ¿no? Las diagonales sí, pero las diagonales, la diagonal norte, como no va a 45 grados, genera triángulos y trapecios más divertidos, pero la diagonal sur en cambio es más aburrida porque va a 45 grados. Pero quiero decir, cómo se tuvieron que enfrentar en Montevideo con una ciudad que parece medieval, ¿no? A pesar de que estaba hecho bueno, en parte con criterios parecidos a Buenos Aires, pero tenía era como una península, una costa mucho más recortada que generaba una serie de caminos más complicados. Sería esa la causa. Pero me parece fascinante la comparación de este trípode, ¿no? Buenos Aires tiene como su doble en Montevideo. No sé si otras ciudades del mundo tienen su doble al cual comparar en qué es igual y en qué es distinta, ¿no? Y en este caso es muy interesante esa comparación que se me ocurre. Ahí dejo. Bueno, coincidiendo con los comentarios de fondo, agrego un par de comentarios mínimos que noté, que me parece que son, en un caso es una ausencia, en otro caso es una presencia. Voy por la ausencia. Cuando mencionás a Meano, y habiendo leído la memoria, no mencionás lo que él dice sobre el terreno. Y eso me parece un indicio de esta cuestión que te planteaban en los comentarios acerca de, bueno, ¿cuál es el tema? Si estamos en la cuestión urbana o estamos en la cuestión del estilo. Porque hay un pasaje muy breve en el que Meano les dice algo así como: el terreno es demasiado chico y no está bien ubicado con respecto a esta calle. Necesitan hacer algo más monumental. Con lo cual habría una continuidad, y ahí hay un bache en tu relato, que es lo que sucede desde ese momento hasta que llega Moretti. O sea, en ese pasar, decidir hacerlo en el otro lado, ¿qué hubo? Yo sé que vos sos hombre de frondoso archivo sobre el tema, pero ahí tenés justamente, además es demasiado frondoso por un lado y yo te vuelvo loco con lo que no hay. Con lo que no hay. En fin, pero vos me bancás. Bueno, eso por un lado. Por otro, sobre la presencia, vos en un momento mencionás algo así como la forma urbis. Lo pusiste en un párrafo ahí, entre esas cosas que vas entre italiano, castellano, en este caso latín, ya que apareció. Pero de la forma urbis, remite a la forma urbis romana, digamos, de esta forma de quedar asentado todo lo que está sobre la ciudad, la estructura no solo de las calles, sino de los edificios. Entonces creo que ahí hay como una especie de fallido tuyo, porque no venía a cuento la forma urbis, me parece, pero es un fallido en el sentido de que es algo que te está esperando, que es
el no, me parece, poner los pies en terrenos tan distantes como el estilo y lo urbano, sino en las discusiones entre lo tipológico, lo morfológico y lo urbano. Y bueno, por último agrego que la cuestión sobre la definición del objeto de estudio es que yo creo que es una interpretación mía sobre Luis, que su deseo de, primero, su amor por Montevideo y su deseo de investigar y su llevarse bien con tantos uruguayos, lo llevó a generar un archivo enorme, enorme, y que incluso creo que en distintas fases, y que a medida que avanzaba iba olvidando que tenía que sistematizar las anteriores, con lo cual fue cambiando de ámbito. Y entonces eso sí creo que es una cuestión, yo misma casi no recuerdo cuál era el plan de tesis en algún momento presentado, porque la investigación de archivo siguió. Entonces, bueno, hay algo que te está esperando en esta orilla. No, brevemente sobre esta observación de Horacio, y que tiene que ver con el abordaje de los temas. Creo que meterte en el debate teórico en términos de la composición Bosar te ayudaría mucho. Yo creo que no hay tal separación, no se está, estas cabezas, digamos, estas cabezas Bosar politécnicas, no sé si tienen no sé si el sesgo es urbanístico, sobre todo diría mucho más en Moretti, no lo diría tanto en Boito, que sí, exprofeso, se preocupó más, pero Moretti, que entra a hacer un perfil más del tipo de los arquitectos profesionistas, ya que estamos con tantos idiomas, simplemente la manera de posicionar un edificio significativo desde el pensamiento, desde la composición Bosar, inevitablemente tiene que ver con su emplazamiento. Cuando hacían los concursos, en general había emplazamientos ideales o se proponían. Los concursos muchas veces no tenían sitio, tenían emplazamiento, digamos, y siempre ese emplazamiento suponía una distancia de destacar, que viene de la larga tradición de la Cour d'Honneur. Es decir, yo necesito distancia respecto de un edificio público de máxima jerarquía, como es un palacio, ¿no? No es ni una casa privada ni un edificio de jerarquía menor. Todo el tema de las jerarquías del sistema Bosar. Por eso digo que no hay una discusión urbanística. La discusión sobre los sitios en la ciudad, que es la que sí tuve posibilidad de seguir en el caso de Buenos Aires, fue netamente política, la decisión de los... Y en todo caso hubo como ayudita de los amigos. Fue Tamburini el que sugirió la idea de que a la Avenida de Mayo había que rematarla, y por eso dejan de lado el terreno que habían comprado frente a la Escuela Petronila Rodríguez y expropian donde se larga el concurso, que es un terreno también chico en el sentido comparable, ¿no? El problema también del Congreso. La decisión de poner tribunales en donde está, en Plaza Lavalle, es de Roca, y la Avenida de Mayo es una pulseada contra Roca, ¿no? Porque la Avenida de Mayo es una reconcentración de la ciudad pequeña, mientras Torcuato de Alvear está haciendo todo el lobby político posible para que la ciudad no se expanda, y Roca estuvo haciendo todo el lobby político posible para que la ciudad se multiplique 4 veces, que lo logra Juárez Selman. Entonces se logra el famoso excusa, el esquema que pone Adrián en su tesis, y después que era que Torcuato quería la gran ciudad pequeña, es decir, la gran ciudad simbólica reconcentrada en una superficie pequeña, con el límite que no pase muchísimo más allá de lo que sería más o menos la
Avenida Medrano aproximadamente, ¿no? Y era la famosa regularización, que después lo que sucede es que se corre esa forma y pasa a ser lo que es hoy lo que después se llamó la Avenida General Paz. En esa discusión es donde está este ajedrez, es un ajedrez político, en donde hay sugerencias de los técnicos. Hay una discusión de Busquiazo, que es el técnico de Alvear, al cual Tamburini lo logró sacar de cuanta cosa pudo, le sacó los proyectos que tenía Busquiazo, le sacó el edificio de policía, le sacó, sacó varios negocios a Busquiazo, y le logró reposicionar algunos edificios, pero él era el que sugería, Tamburini efectivamente, pero esa tradición del dónde poner en función de la jerarquía del edificio es una tradición postal, por eso, por eso la compulsión, uno diría, va de suyo, que si yo voy a proyectar algo, tengo que ver a dónde lo pongo si puedo, y si no le digo al político, mira, lo tenés que poner ahí. A veces hay una demanda del político, por eso la pregunta es, ¿cómo es la otra pregunta que me quedó pendiente, o no sé si quedó mal planteada, que te decía respecto de Maillart, es esto que está trayendo Rita, es decir, ¿cómo es la pulseada política sobre si los edificios significativos del poder del moderno Estado tienen que estar fuera de la ciudad vieja, o que es lo que decía Roca, y por eso los saca para el noroeste, y después aparecen las diagonales? ¿Cómo es esa discusión política de los edificios significativos en la ciudad? Sobre esa discusión habría que ver si inciden, si piden, o cómo inciden los técnicos sugiriendo lugares o emplazamientos, y por eso esta cuestión de los giros, de la rotación que vos mismo planteás respecto del posicionamiento del edificio, pero no es una visión urbanística, no están teniendo la ciudad demasiado, los que tienen la ciudad son otros, son los departamentos topográficos, son los políticos claramente, es la legislatura, hasta que, salvo que aparezca un Foresti, salvo que aparezca que vayan a llamar a un urbanista para que piense la totalidad. Me arriesgo a decir que no es un pensamiento urbano el de Moretti, y con eso te sacaríamos con oración peso, dedícate a Moretti, arquitecto, porque este debate urbano te va a superar, y no está en la cabeza de Moretti, o al menos, si está, entonces nos arremangamos y empezamos de vuelta, pero digo, ahí es donde en tu propio material hay que meterse en esa cabeza profesional, de dónde... Claro, seleccionar las evidencias. Claro. Bueno, empiezo por el final. Yo no lo tenía esto como vos lo planteás, o como lo plantea Horacio, como lo plantea Rita, no lo tuve presente en este momento, pero tuve una intuición cuando yo dije ahí, cuando mostré esta planta, ahora me doy cuenta, estas cosas del inconsciente, más que de, ¿no? Cuando planteo la planta, la larga, sí, casi al final. No sé dónde está. Claro, la que tiene esto. Que yo le decía, en realidad Moretti no está pensando en la avenida, está focalizado en el edificio. Es decir, cuando él proyecta esto, ¿no? Yo dije eso cuando lo presenté, dije, porque yo mirando acá le falta el remate, lamento no traerlo, pero es... No, el remate que él le dio, el dibujito, él hizo un dibujito, está cortado. ¿Sí? No es un remate, en realidad él hace como una especie de circulito que es la nada. En realidad es eso y no poner... Eso y quedar así cortado es exactamente lo mismo. Así que en realidad el asunto era, como vos decís, el tema del emplazamiento, ¿no? Cómo era esto, incluso los cortes. Claro, acá falta un montón de documentación, que yo la tengo, pero bueno, no se puede poner todo. Que es como él piensa, qué relaciones tiene el entorno, todas este pórtico, ¿no? Porque eso es todo un pórtico, como una recoba, ¿sí? Como una recoba en su relación con el edificio. Que incluso hay algo que yo tampoco ni siquiera cuento acá, que bueno, quedará para otra vez. No lo voy a introducir ahora porque es otra historia, ¿sí? Que después esto se retoma muchos años después, esta idea. En algún momento creo que lo pongo, ¿sí? Se retoma en los años 40, ya estaba muerto Moretti, ¿sí? Pero bueno, digamos, es muy compleja. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí más o menos, digamos, eso yo lo voy a tener en cuenta. Después, este tema de lo político, digamos, ahí yo también en el trabajo lo puse, que esta cuestión de
el plano de Maillart es un plano, digamos, lo que yo pude leer en los textos de historia del urbanismo es un plano que él presenta. Habría que investigar un poco más. Claro, exactamente, yo eso no lo sé. ¿Sí? Eso no lo sé decir. Porque si no parece que él vino en el barco, vio Montevideo y dijo, yo voy a presentar un plan. Realmente acá era la primera vez que un urbanista se... Tenemos que concientizar. Que viene el barco, profesor es otra historia, eso que te decía. No que concientizar de la realidad. Luis, como que otro urbanista venga en el 29, te pone la y ahora sube la lista y presenta un plano y propone demoler todo. No será la primera vez que eso suceda. Bueno, si fue un antecedente de Corbu en llegando a Montevideo, yo eso no lo sé. Digamos, con qué intenciones llegó Maillart. Es más, yo no conozco, es que en los libros de urbanismo esto lo tengo que hablar con la gente de allá, del instituto. Que supongo que ellos, quiero pensar que ellos saben esto. En los textos no aparece esto. En los textos de historia urbana, que lo cito en el texto, no aparece. Es decir, cómo, digamos, cuál es cómo llega Maillart, que, digamos, él dice que es un contrato, una propuesta privada, es decir, que no es que el Estado, no es un concurso internacional. Después sí hay un concurso internacional. El de 1911 es el concurso internacional de avenidas, que lo gana un italiano, que eso sí yo lo digo en el texto, un tal Guidini, que tampoco sabemos mucho de Guidini. Habría que investigar por eso, hay mucho. Te digo que cuando no digo que es infinito porque no, pero es enorme la cantidad de cosas y de preguntas que surgen a medida que uno... Vos dices, uy, ¿esto de dónde salió? ¿Y Maillart cómo llegó? ¿Cómo es que se presenta al gobierno un plan? ¿No? Es más, el gobierno lo revisa, porque este es el del 89, pero en el 87 él presenta uno que es se llamaba el edificio de los altos poderes del Estado. En este lugar, donde hoy está la Intendencia Municipal de Montevideo, ¿sí? Es decir, hay algo que me queda en claro. Los pensamientos de Maillart de dónde poner los edificios del Estado finalmente se hacen. Porque acá no se pone el edificio de los poderes del Estado, pero se hace la Independencia Municipal. Acá se termina poniendo el Palacio del Parlamento. O sea, yo no sé si es intuición maravillosa de Maillart. Con una cosa mucho más palaciega, no con la ciudad metropolitana, no es de Otto Wagner que tenés que poner la nomia, el anonimato, es una cosa mucho más que viene como más antiguo en términos del debate internacional. Es embellissement public, lo llaman en francés, y creo que es el afito urbano o arreglamento urbano, sería la materia o lo que se estudia. Es como un tópico, ¿no? Que quizás en los manuales lo vas a encontrar. Que no entiendo en ese plano, ¿me puedes explicar? Sí. Donde dice Isla de Flores es donde finalmente se va a hacer por ahí el palacio. Acá, el palacio es ahí. Estamos allá. Yo acá di vuelta el plano este es el plano que hace Monteverde, un ingeniero. Esa recta vertical es 18. Esto es 18. Esto es 18. ¿Ves que ahí sigue? ¿Viste que 18 ahí, donde está la municipalidad, se divide en constituyente? Esto es actual, los nombres esos son los actuales. 18, Plaza Independencia. Ahora, esta recta no se hace. Después se rectifica una de las calles, se hace una especie de enmienda, pero no llega a hacerse esa gran avenida que para Maillart unía lo que iba a ser el Ejecutivo con el Parlamento y con el tribunales, con el Palacio de las Leyes. Pero el primero era de los altos poderes, estaba todo acá. Graciela es la vertical. ¿Cómo? No, Agraciada es esta. Luis, Graciela estás rematando vos. Es una pregunta. Bueno, sí, pero tuvimos el tiempo. No es lineal. No, cierre esto, si no te Bueno, claro, si no terminamos. No, el tema era que el plan de Maillart, que todavía, como les digo, ya está como por ver, habría que estudiar a Maillart también. Ese es el punto. Que nadie lo ha estudiado, porque yo estuve buscando y hay datos biográficos de Maillart. Pero bien, alguien que haya estudiado Maillart, yo no vi. No sé si hay alguien en Francia que haya estudiado Maillart. Pero bueno, en fin, ese es todo un tema, ¿no? O sea que bueno, yo tampoco me voy a poner a estudiar Maillart profundamente, porque si no, entonces dejo todo esto y hago Maillart. Claro. Sí. O en otro momento tomaré a Maillart, qué sé yo. Bueno, no sé. Bueno, está. ¿Listo? Nada más. Bueno, muchas gracias.